Entonces el gobierno queda mal parado cuando casi inmediatamente después de la liberación de Faluya ocurre esto en Bagdad. El argumento era empezamos por Faluya y no por Mosul, porque derrotarlos en Faluya ayuda a proteger la capital, y la capital recibe inmediatamente después de la liberación de Faluya el peor atentado terrorista desde 2003 probablemente. Arabia Saudita también ha sido blanco de atentados terroristas. El primero se registró en Jeddah, cerca del consulado de Estados Unidos. Un sospechoso llamó la atención de los guardias y cuando esos se acercaron hizo estallar el chaleco de explosivos que llevaba puesto. Según informó el Ministerio Saudita del Interior, 2 oficiales resultaron heridos. El siguiente ataque se produjo en la ciudad de Qatif, de mayoría chiita. Ahí un suicida se hizo explotar frente a la mezquita de Al-Umran. Según fuentes consultadas por la agencia Reuters, tampoco se registraron víctimas mortales en este ataque. Una tercera explosión fue cerca de la mezquita del Profeta de la ciudad de Medina, considerada el segundo lugar más sagrado del Islam. La prensa informó de la muerte de al menos 4 agentes de seguridad. No se ha determinado la autoría de estos 3 ataques que llegan de forma coordinada en el mes sagrado del Ramadán, pero todo apuntaría a que se trataría del grupo terrorista Estado Islámico, que desde el 2014 ha dirigido sus ataques contra la comunidad chiita y las fuerzas de seguridad del país. Turquía está dispuesta a cooperar con Rusia en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico y estaría también dispuesta a permitir el uso de una base aérea a los países que quieran participar activamente en la lucha contra este grupo terrorista. Fuerzas especiales de la policía han sido desplegadas en el aeropuerto de Estambul, así como en estaciones del metro y en el túnel del Marmaray, a fin de evitar nuevos ataques yihadistas con bomba, como lo ocurrido el martes 28 de junio en el aeropuerto de Ataturk, que se cobró la vida de 45 personas. Después de esta experiencia, nuestro Ministerio del Interior ha desplegado fuerzas especiales fuertemente armadas en el aeropuerto, estaciones de metro, el túnel Marmaray. Que Dios no lo quiera, pero en caso de algo inusual, serán los primeros en tomar represalias. Esta es una medida de precaución. Pero no serían los únicos planes de Ankara para enfrentar al extremismo. El domingo, en una entrevista televisiva, el ministro de Relaciones Exteriores, Mevlut Cavusoglu, no descartó la posibilidad de invitar a Rusia a unir fuerzas para luchar contra el Estado Islámico. Enseguida, muchos medios interpretaron las palabras del canciller como un posible permiso a Rusia para usar la base militar turca de Incirlik, posibilidad que descartó en una reunión con el gabinete de ministros a fin de evitar la preocupación de sus socios de la OTAN. Antes de los disparos al caza ruso, en muchas ocasiones, nuestro presidente le había dicho al presidente Putin: si usted está preocupado por Daesh, vamos a unirnos y luchar contra ellos juntos. Solo les recuerdo esas palabras, porque podríamos cooperar con Rusia en el periodo que se avecina en la lucha contra Daesh. Yo no hice ningún comentario en referencia a los aviones rusos que llegan a la base aérea de Incirlik. Desde agosto pasado, Turquía abrió su base aérea de Incirlik para albergar las aeronaves de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Arabia Saudí y Qatar, que participan en la coalición militar internacional contra el Estado Islámico, mientras que los aviones rusos se albergan en el aeródromo sirio de Yemenimin, en la provincia de Latakia. Las declaraciones de Cavusoglu y del Yildirim llegan momentos después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan escribiera una carta al mandatario ruso Vladimir Putin para transmitirle sus disculpas por el derribo de un caza ruso, hecho que generó el congelamiento de relaciones entre ambos países. No, y al escuchar estas declaraciones del gobierno turco anunciando una mayor colaboración para combatir al grupo terrorista ISIS, uno se pregunta por qué tenían que pasar por tanto dolor en Turquía para finalmente tomar una acción más decidida contra este grupo terrorista. Pero como comentábamos fuera de cámaras con Farid, tenían sus razones. Sí, bueno, la paradoja es que cuando Erdogan llega al poder, su política exterior era una política que, si mal no recuerdo, se denominaba algo así como 0 problemas en el vecindario. Trataban de llevar la fiesta en paz con todos sus vecinos. Esa política cambia no por algo que pase dentro de Turquía, tanto como por el hecho de que se inicie una guerra civil en Siria, en donde antes de iniciarse el régimen había masacrado impunemente manifestantes desarmados en ciudades sirias. Y en ese momento, queriendo convertirse en el paladín, en el contexto, recordemos, de la primavera árabe, de las fuerzas democratizadoras, pero también islamistas, en Medio Oriente,
vira de posición y asume el objetivo que se traza en ese momento el gobierno americano de buscar el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad. Pero además está el tema de que hay estas milicias kurdas en el norte de Siria que podían servir de retaguardia, una retaguardia a la cual replegarse para las milicias kurdas de Turquía, las que combate el gobierno turco. Y entonces, dado que el Estado Islámico era simultáneamente enemigo del régimen al que querían derrocar y de estas milicias que eran aliados de su enemigo en territorio turco, se hacían de la vista gorda respecto tanto al pase de milicianos del Estado Islámico desde Turquía hacia Siria, como de la venta de petróleo en poder del Estado Islámico por los pozos que controlaba en Siria e Irak en territorio turco. Pero cuando Turquía, bajo presión de sus aliados de la OTAN, empieza a cambiar de actitud, el Estado Islámico se torna en su enemigo y empieza a realizar ataques en territorio turco, el último, pero el más letal de los cuales no ha sido precisamente el ataque más reciente en Ankara fue, ¿no? Claro, en Ankara murieron unas 100 personas. En esta ocasión fueron menos, pero claro, un aeropuerto internacional de tan alto tránsito por el que pasan tantos ciudadanos de potencias occidentales llama más la atención mediática. Ahora, ¿es una estrategia, una cuestión peculiar del ISIS no reivindicar los atentados cuando esto los comete en Turquía? Sí, es una cuestión, parece ser única de Turquía, porque todos los demás en general los reivindican, incluso los que no hay vínculo directo, ¿no? Que son el caso del atacante de Orlando y tal vez incluso el caso del grupo, porque es un grupo local que ya existía antes del Estado Islámico, que atacó en Bangladesh. En el caso de Turquía, la única explicación que algunos encuentran a por qué no siempre reivindica las acciones que realiza, que se le atribuyen, cuando menos en Turquía, es que juega con la ambigüedad de que el gobierno turco no sepa si lo realizaron ellos o lo realizaron los nacionalistas kurdos, y entonces no sepa por ende tras la pista de quién ir. Y en este juego perverso también jugaba el gobierno, porque ahora sí ha llamado la atención de la opinión pública que rápidamente digan esto tiene el sello del ISIS, antes no lo hacían. Sí, y además en mi opinión tiene el sello del ISIS. No es el modus operandi, ni es el tipo de blanco que eligen ni los kurdos, ni fuerzas que ya virtualmente están extintas, como los viejos grupos terroristas de extrema izquierda y extrema derecha. Y hablando del atentado de Bangladesh, hay algo que ha llamado la atención, el tema del perfil de los atacantes suicidas, que han sido, el periódico El Universal de México los describe como niños ricos que perpetraron la masacre, y se habla de jóvenes que estudiaron en los mejores colegios privados de Bangladesh, fueron a las mejores universidades también, y por supuesto salió el padre de uno de ellos pidiendo perdón por la muerte, el dolor que ha causado su hijo. Este es un perfil distinto, incluso han salido detalles escalofriantes de cómo fue la toma, y uno de los atacantes llevó una laptop porque pensaban transmitir en vivo el asesinato de sus rehenes a machetazos incluso. Bueno, esa es una característica distinta a la de Bangladesh, porque por ejemplo en Francia eran que habían estado antes detenidos por robos, ¿no? O en la cárcel, ¿no? El tema de marginalidad social, cuando uno se ve los estudios de quiénes son los atacantes suicidas, no únicamente suicidas, en general gente que realiza atentados terroristas, digamos vinculados a grupos yihadistas, el perfil varía si son ciudadanos europeos o si vienen de países del Medio Oriente habitualmente en guerra civil o sumamente convulsos. Pero este perfil es único, esto no se ciña a ningún patrón. La cuestión que sí puede tener que ver, pero ya no va a haber cómo establecerlo, salvo que hubiera antecedentes con este caso, es el hecho de que, sobre todo entre atacantes vinculados al Estado Islámico, hay una incidencia muy alta, en el caso europeo, pero por eso trato de hacer la conexión con este caso, de problemas de salud mental, ¿no? Y entonces, en este caso no hay un tema de marginalidad. Por marginalidad social no me refiero necesariamente a pobreza, pero por ejemplo haber sufrido discriminación. En principio no parece que estos jóvenes hayan sido víctimas de discriminación, más bien eran parte de la élite de la sociedad bangladeshi. Y no han estado en la cárcel, no han tenido esa experiencia. Es más, si no transmitieron estas ejecuciones es porque no funcionó el Wi-Fi, pero estaban determinados a hacerlo y hacerlo en vivo, que también ha sido otra característica del asesino que mató a 2 policías en Francia, ¿no? Que quiso la transmisión
transmisión no en vivo, pero después de su asesinato, de su crimen. Esto ha sido en Bangladesh. Vamos ahora a hacer un corte y regresamos con la Argentina. La expresidenta Fernández declara por teléfono un canal de televisión luego de saberse citada por la justicia.